vídeo número 247 de 365. Hoy os voy a hablar sobre el mejor consejo que me han dado en mi vida sobre la culpabilidad. El mejor consejo que he recibido jamás para poder sanar, para poder trascender y liberarme así de la culpabilidad. Partimos de la base de que yo me considero una persona buena, intrínsecamente buena. Ya desde bien pequeño creo que he tenido siempre buen corazón y no me ha seducido jamás la idea de hacer daño a alguien, se lo mereciese o no. No diré que no he tenido alguna vez la tentación de decir, "Mira, no voy a esperar a que Dios y la vida pongan orden y justicia aquí, sino que la voy a hacer yo". Pero finalmente, pese a todo, me ha podido las ganas de hacer el bien. No me he querido ver nunca en la situación de convertirme en aquello que yo siempre he detestado de las personas, ¿no? Esa maldad y esas ganas de tocar los cojones porque sí. Pero como ser humano que soy falible, soy imperfecto como todos y alguna que otra vez pues no he obrado todo lo bien que yo hubiese deseado. Y esto es así. Y claro, las buenas personas cuando obran mal luego se sienten culpables, gracias a Dios. Porque si no, madre mía, no sé en qué mundo viviríamos, ¿no? Un mundo en el que la gente se porte como se porte, no siente culpa, sería un mundo terrible, sería un mundo horrible. Pero la cuestión es que yo no he obrado bien en un par de ocasiones en mi vida con personas que no se lo merecían, ¿no? Con personas buenas. Y pasé años, muchos años sintiéndome mal por ello. Y aunque después de esas ocasiones, pues yo he hecho casi siempre el bien, o podría decir todo el tiempo el bien, o el máximo bien que he podido, me seguía sintiendo mal por esas cosas. Y estaba en un punto en el que pues yo intentaba vivir no superando esa culpa, sino conviviendo con esa culpa por los hechos pasados. Cuando empecé a estudiar todo lo relacionado con la espiritualidad, ¿no? y con la filosofía del perdón, obviamente fui a pedir perdón a estas personas. Y además, fui a pedir un perdón auténtico, un perdón de verdad, no condicionado. Fui a expresar mi arrepentimiento por el daño hecho. Lo primero de todo es que esas personas no convivían con esas afrentas, ¿no? Con esas ofensas que yo les había hecho, con el daño que les había hecho. Sobre todo eran dos personas y ambas me dijeron, buah, pero si esto está más pasado que la hostia, ¿no? No te preocupes, yo ya ni me acordaba de esto. Ya, pero yo sí. Y obviamente estas dos personas además me perdonaron. Y eso, lejos de hacerme sentir mejor, me hizo sentir peor, ¿no? Porque veía reflejado en su bondad mis pequeños brotes de maldad, ¿no? Y decía, no, no, si es que encima esto es peor, casi hubiese preferido que no me perdonasen porque al perdonarme ellas y demostrar lo buenas personas que son a mi lado, con mis comportamientos pasados, con estas dos personas, me queda más clara aún la injusticia de mis actos, ¿no? Y entonces, en lugar de aliviarse, la culpa se acrecentó. Empecé a sentirme peor incluso, ¿no? Por eso. Y sentía esa angustia, ¿no? Ese dolor tan característico de la culpa que no se siente, creo, de ninguna otra manera. No diré ni más ni menos, pero sí que es un dolor especial, ¿no? El dolor de la culpabilidad es un dolor que te acusa directamente, ¿no? Que te miras al espejo y dices, pues soy una persona capaz de hacer esto, entonces ¿quién coño soy, no? ¿Qué hostias me pasa? Y yo en ese momento, que ya os digo, llevaba muchísimo tiempo, muchos años, portándome muy bien con todas las personas, aun habiendo sufrido injusticias, ¿no? Por parte de algunos individuos e individuas.
y aún así no respondiendo negativamente hacia ellas, pese a eso, pese a que me quedase muy claro que yo había mejorado mucho como persona y que seguramente no volvería a hacer daño a nadie en toda mi vida, aún así me sentía mal, me seguía sintiendo culpable. Y de alguna manera me parecía hasta justo, ¿no? Cargar con ese dolor, y me parecía que era el punto que equilibraba las cosas. O sea, yo he hecho daño, en concreto a dos personas, de una forma injusta. Lo mínimo que puedo hacer es cargar yo con ese dolor. Entonces, yo no hablaba prácticamente de esto con nadie, o con nadie directamente. Pero un día me puse a hablar con Raúl, con mi mejor amigo, sobre estos temas, ¿no? Y Raúl, que es una de las personas que mejor me ha escuchado en toda la vida, me miraba mientras me escuchaba muy atentamente y asentía así, ¿no? Como integrando lo que yo le iba contando. Y yo, soltándole unas parrafadas de la hostia, pues le conté toda la historia y cómo me sentía con el máximo detalle posible. Y ya cuando estaba terminando mi explicación, Raúl esbozó una media sonrisa, ¿no? Y me miró como un poquito de lado y entornando los ojos, así como... Y yo me lo miré y dije, ¿qué pasa? Y me dijo, no lo entiendes, no funciona así esto, no funciona así. Y le dije, pero ¿a qué te refieres? Y él me dijo, ese evento, esa cosa que pasó, por lo visto ya ha cumplido con su cometido, ¿no? Que es hacerte entender que no se puede tratar de según qué manera a las personas. Y a la vista está que eres una persona bellísima y que ayuda a muchas personas todos los días, ¿no? Y yo, sí, pero... Y luego vino la clave de todo, que es ese consejo que me dio él. Me dijo, "No, yo te aconsejo que entiendas que ya has pagado durante demasiados años con demasiado dolor por aquello que hiciste. Y creo que ya no tienes por qué seguir cargando ni con esa culpa ni con ese dolor, que ya has sufrido lo suficiente". Entonces me quedé un poquito como en shock, ¿no? Porque nunca lo había visto desde ese lado, ¿no? Y me acordé pues, de estos presos arrepentidos, ¿no? Pero que aún así cumplen su condena en prisión, y cuando salen totalmente reformados y preparados para hacer el bien en el mundo, que los hay, obviamente, dicen aquello de yo ya he pagado mi deuda, ¿no? Ya he pagado con mi condena la deuda de mis actos. Entonces sí que empecé a pensar que quizá había sido extremadamente duro conmigo mismo y que me había sometido a un sufrimiento muy largo, que sin duda alguna el dolor vivido por mí era mayor ya que el daño provocado a esas dos personas, provocado a los demás. Y de alguna manera consideré que ya estaba bien, que ya estaba bien, que ya podía dar por satisfecha mi deuda, pagada con dolor. Y entonces sí que se me abrieron las puertas del autoperdón, ¿no? Sí que me di cuenta de que había hecho todo lo necesario, que ya había pedido perdón a esas personas, que había dejado de comportarme de esa manera y que lo había pagado con una cantidad de dolor y de culpa muy, muy, muy grande. Y ese mismo día, luego por la noche, me propuse hacer un ejercicio de autoperdón, a ver si funcionaba. Ya lo había intentado antes en el pasado, muchas veces, lo de perdonarme y tal, pero no funcionaba. Y esa noche recuerdo salir a la terraza de la casa donde vivía entonces. Era verano, había una noche extremadamente clara, llena de estrellas, se veía la luna muy bien. Miré hacia arriba y me propuse perdonarme, repitiéndome estos mantras, ¿no? De, bueno,
Ya he pedido perdón, ya he aprendido la lección, no he vuelto a comportarme así y prometo no hacerlo nunca más. Y creo que el dolor dado por esta experiencia, ¿no? El dolor con el que he pagado esta culpa, creo que es más que suficiente por lo que hice. Así que voy a intentar soltar, voy a intentar dejar ir esta culpabilidad, porque además creo que mi vida y la vida de las personas que me rodean sería mejor si yo me pudiese liberar de esto, que en demasiadas ocasiones me tiene con el humor cambiado a peor, ¿no? Que me tiene triste o me tiene más apesadumbrado. Y creo que los que me quieren y los que me necesitan prefieren verme alegre, ¿no? Con el corazón lleno de otras cosas que no sea culpa, angustia y dolor. Y la verdad es que me sentí mucho mejor al momento. Me sentí tan bien que me resultó hasta sospechoso, ¿no? Me dije, hostias, a ver si va a ser la buena, pero no puede ser que sea tan fácil. Sí que lo fue. Al día siguiente, cuando me desperté por la mañana, no era solo un día nuevo, sino que era también un mundo, un mundo nuevo, una vida nueva. Y esa experiencia a mí me marcó y me ha servido para ayudar también a otras muchas personas a lo largo de estos años a liberarse por fin de esa culpabilidad que es muy bonita cuando sirve de algo, como he dicho al principio del vídeo, un mundo sin gente que se siente culpable o con gente que no siente culpabilidad es un mundo peor. Pero llega un punto en el que si no se sabe manejar bien esa culpabilidad, pues como que se estanca, ¿no? Y empieza a podrirse. Y es lo que me pasó a mí. Y esa experiencia tan dura en un principio, pero tan liberadora al final de todos esos años, me ha servido para ayudar a muchas personas y espero que a través de este vídeo pueda seguir ayudando durante mucho tiempo a otras muchas personas. Nada más, espero de verdad que os sirva y ayude. Nos vemos mañana, seguro. Paz.